Y ahora es el momento de recibir a Juan Raúl Ferreira en su habitual columna de los miércoles a propósito de asuntos internacionales. Buen día, bienvenido, Juan. Buen día, un gran gusto. Saludo a todas las oyentes y los oyentes que no tienen idea de lo rico que le quedó el mate a Alejandro. Bueno, no, y puedo recomendar que vayan a ver la... Recomiende. No. Te trajimos para eso. Yo fui al estreno y realmente, si no, Alejandro sabe que no se lo digo, pero realmente ambos una actuación excepcional. Algunos detalles. Yo voy a decir, para hacerte una pregunta porque lo hago de ignorante, pero me llamó mucho la atención, ¿no? A ver. Que es cuando al principio de la obra se trata de un psicoanálisis, no digo más nada porque si no, no quiero contar la trama. Tú apareces tomando nota de lo que eventualmente va a decir o dice la persona que hace la consulta. Al principio se nota muy claro desde el público que estás escribiendo. Yo después observé con atención y vi que hacías garabatitos, ¿no? Y de repente pensé, capaz que son cosas mías, que es una técnica teatral, porque de repente escribiendo parece como muy monótono. No, hago como si fueran, digamos... como pero viste cómo me fijé, ¿no? Pero es verdad, pero no lo hago como para hacer qué, sino que hago como que este analista escribe como si fuera un lenguaje distinto. Sí. Bueno. Su padre le dijo que lo ama, ponele, no. Entonces hago una flecha para arriba, abajo, cosas así. Estaba como con aparentes dibujitos y cosas. Bueno, pero hasta en ese detalle me fijé. Y bueno, y la reacción del público habla por sí sola. Me pareció excelente, realmente. Mira, esto no estaba previsto, están ustedes que me crean o no, pero ya que apareció, recuerden, vamos los sábados y los domingos. Un terapeuta y un paciente especiales. En ese consultorio, nada es lo que parece. Sorpresa y humor en una sesión muy particular. Una terapia sin causa, con Alejandro Camino y Leo Pachela. Sábados y domingos en Teatro del Centro. Entradas en venta en la boletería del teatro. Acaba de recibir el café, Juan Raúl, pero antes te voy a dar un mate para que no... Te tomás el mate y después te tomás el café, ¿no? ¿O preferís tomarte el café y después tomarte? No, yo igual mezclo, no. Hay gente que dice que son incompatibles, pero yo siempre tomé café. No, pero Juan es de los que, en un asado vos podés estar con la picada, apareció el whisky, le das el whiskycito, alguien anda en los mates, le decís, bueno, te sacaron los mates, ¿sí o no? ¿No? Sí, si parece un dulce, me como un dulce, pues sigo comiendo asado. Como los partidos uruguayos, cachol, de todo, ¿no? De todo. Exactamente. Bueno, Juan, hay una noticia que ganó incluso unánimemente hoy la atención de la tapa de los diarios. Cito como fuente La Diaria. Uruguay se retiró del TIAR y anunció que la resolución sienta un gravísimo precedente, repercusiones. La oposición condenó la decisión del gobierno de retirarse del tratado y afirma que el país quedó alineado con Venezuela. Nos salimos del tratado por obsoleto, por inconducente y por el uso inapropiado del mismo, dijo ayer el canciller Nil Noboa en una conferencia de prensa sobre el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR. El ministro explicó que la resolución aprobada ayer en Nueva York por los Estados miembros del tratado abre paso a la intervención armada y adelantó que Uruguay jamás se prestará para justificar acciones de esta naturaleza. Comentario de Juan Raúl. Yo te confieso, es más, creo que algo te dije fuera de micrófonos, que con esta lectura me entero de una cosa que me obliga a hacer una aclaración. Yo no solo no sabía, sino que tenía esperanzas que no fuera así, que la oposición se manifestó en contra. Yo pensé que este era un tema que nos iba a unir a todos. Entonces, como la oposición está en una postura y el gobierno adoptó una decisión y esa decisión coincide con lo que yo voy a decir, quiero hacerlo de una manera muy prudente para que no se interprete como proselitismo. Estamos a un mes de las elecciones, hay un enfrentamiento entre oposición y gobierno, yo voy a defender la posición del gobierno, alguien mal pensado puede decir, bueno, Juan Raúl está haciendo proselitismo. Quizás valga la pena que yo aclare, porque le da mayor objetividad en el acierto o en el error, pero objetividad a qué es lo que yo creo, que el viernes pasado, puedo decir medio, ¿verdad? En la revista Caras y Caretas, yo escribí un artículo sin tener ni idea de que el gobierno se iba a salir.
Pero el artículo es un artículo que denuncia al TIAR y que sostiene la tesis de que Uruguay no puede ser miembro de este tratado. No sabía lo de la oposición, pero en realidad vamos a hacer un poquito de historia del TIAR brevemente y un poquito de historia del Uruguay y el TIAR. El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca fue creado como una respuesta, por decirle de alguna manera, latinoamericana al tratado de la OTAN en los países europeos. Hoy se ha entreverado tanto la baraja en este mundo loco en el que vivimos, que Brasil pasó a ser miembro de la OTAN. No es miembro del Atlántico Norte Brasil. Y OTAN quiere decir eso, Organización de Tratado del Atlántico Norte. Pero bueno, Donald Trump lo invitó a Brasil a integrarse a la OTAN. El TIAR, que nace como una reacción del sistema interamericano a los mecanismos de defensa de las grandes potencias de la posguerra, se fue transformando poco a poco, o muy rápidamente, vamos a decir la verdad, en el instrumento que legitimaba, que le daba cierta cobertura legal a las intervenciones de Estados Unidos en América Latina. El Uruguay ahora se retiró, pero históricamente se ha opuesto cada vez que se ha aplicado el TIAR. Entonces, esto no es un tema del gobierno del doctor Tabaré Vázquez. Esto también lo hizo, por ejemplo, pero con una contundencia muy grande, el gobierno del Partido Nacional, que ejerció el poder con el régimen de colegiado entre el año 63 y 67. O sea que yo no sé si cuando dice la oposición el diario se refiere también al Partido Nacional, pero los gobiernos del Partido Nacional sistemáticamente se han opuesto al TIAR. Uh-huh. Esto es tan así que más recientemente, cuando helicópteros norteamericanos desde la base de Miraflores se llevan detenido en territorio panameño al coronel Noriega, el doctor Luis Alberto Lacalle de Herrera era presidente electo de la República, no había asumido todavía, pero integraba aún el directorio del Partido Nacional, y el directorio del Partido Nacional, ya había muerto Wilson muy poco antes, lo presidía el profesor Rubio, el directorio del Partido Nacional, por unanimidad, lo que tenía un significado internacional importante, porque uno de los miembros que hacía la unanimidad no era presidente, por lo tanto podía hacer declaraciones políticas, pero era presidente electo. Claro, entonces claro. le daba tuvo una repercusión muy grande, y el doctor Lacalle fue el que instó a que se reuniera el directorio. Advirtió que si se utilizaba para ese operativo el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el Uruguay se retiraría. Entonces, esto no es un invento que se levantó de la mañana a la noche el canciller, sus asesores, donde hay gente de todos los partidos. En Cancillería los funcionarios de carrera son de todos los partidos, y dijeron, nos vamos al TIAR. No, esto tiene una larga historia. En lo personal, yo debo decir, Alejandro, que a mí me toca mucho porque esta fue una lucha que libró mi padre desde que fue ministro de Ganadería hasta su muerte, ¿no? La idea de que el Uruguay se tenía que salir del TIAR. Incluso en el año 65, donde el gobierno, repito, tuvo una actitud muy digna, no obstante, Wilson Ferreira Aldunate pedía más y pedía la salida del TIAR. Pero recordemos aquel episodio porque es muy elocuente. Primero, a nivel internacional, tú interrumpime, pues estoy muy charlatán. Me gustaría que, sí, a modo de paréntesis, lo más breve que puedas, ¿de qué hablamos cuando hablamos del TIAR? ¿Qué función cumple y para qué fue creado? Originalmente, el nombre mismo lo dice, es Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, claro. No nombra el tema de defensa. Entonces, originalmente fue un nombre muy light para decir, los países nos tenemos que ayudar uno al otro cuando sufrimos una agresión extranjera. Entonces, con el tiempo
se transformó en un tratado exclusivamente de defensa, pero las veces que se ha aplicado, curiosamente, aunque en sus capítulos se establece que es para qué, con autorización de los países miembros, pero el que ha intervenido siempre ha sido las tropas de Estados Unidos, concretamente los marines. Pero con el tiempo, por más que no lo dice el nombre, lo dicen sí los artículos de su estatuto, es un tratado de defensa. Establece un prerequisito que no se ha dado nunca las veces que se ha utilizado, que es que el país sufra una agresión extranjera. Es decir, no dice que quizás debiera decir extracontinental. Supongamos, Brasil invade el Uruguay. No estoy diciendo que sospecho que está en los sueños de Bolsonaro. Digo, de repente elegimos otros países para... Brasil invade Uruguay y crea la provincia cisplatina. Estoy caricaturizando, ¿no? Bueno, entonces el TIAR podría poner en funcionamiento el mecanismo de asistencia a los países invadidos y mandar tropas para echar a las tropas brasileras. Entonces, un requisito, aunque no nos guste el TIAR, pero un requisito que establecen sus propios estatutos es que haya una invasión extranjera. ¿Cuándo se ha utilizado? Se utilizó en Guatemala, se utilizó en Santo Domingo y se utilizó en Grenada. En ninguno de los tres casos había habido una invasión extranjera. Simplemente era la voluntad de Estados Unidos de cambiar el gobierno. Y ahora su intento de aplicación a Venezuela es un poco curioso. Acá hay un tema de marketing de por medio. Yo creo que en gran medida, ojalá sea solo eso. Bueno, hay que definirse, como dicen usualmente los debates televisivos. Hay que definirse, ¿se está a favor o en contra de Venezuela? ¿Venezuela es una dictadura o no? Bueno, yo digo, ¿por qué la pregunta tiene que ser esa? El tema es, ¿estamos de acuerdo con una invasión extranjera o no? ¿No? Porque todos queremos que haya una... Bueno, sobre esto sí. Yo agradezco mucho que lo plantees en estos términos, porque yo siento que habemos un montón de personas que decimos, estoy entre ellas y no quiero colocarte en ninguna... No. Sos mi amigo, bueno, fuera que quisiera eso, ¿no? En ninguna situación incómoda. Yo por Venezuela, pero ya no digo de ahora, desde hace mucho tiempo, yo no tengo una mirada simpática para lo que está ocurriendo en Venezuela, porque tiene un tinte, en el mejor de los casos, autoritario, que con mi pensamiento, pero además agrego, con mi historia no va ni a la esquina, ¿verdad? Es decir, que personas salgan a la calle y que vayan los policías o los militares a matarlas a patadas, a palos, a gases o incluso a balas, no va conmigo. Así el que tire las balas sea Dios, ¿se entiende? Ese es un principio que yo tengo. Ni hablar que desconocer al Parlamento, yo creo que ha ido en barranca abajo el gobierno de Maduro, etcétera, etcétera. Por lo tanto, se lo digo a quien lo quiera escuchar, yo en Venezuela formaría parte del, de paso lo digo también, amplísimo arco opositor, muy variopinto, de muy diversas cualidades. Y aprovecho la oportunidad para decir que hubiera estado en contra de ese arco opositor cuando intentó darle un golpe de Estado a Chávez en el año 2002. ¿De acuerdo? Muchos de esos que todavía están en este asunto. ¿Tá? Ahora, digo también con la misma claridad, invasión militar extranjera, no, flaco, no. De ninguna, bajo ninguna condición y bajo ninguna circunstancia. Bueno, pero lo que tú dices es esencial para entender el problema que se ha planteado. Porque estar en contra de una invasión extranjera no quiere decir estar a favor de Maduro. A mí lo que me llama la atención es que la gente que plantea la salida de Maduro cierra las puertas posibles que puede haber para que salga Maduro, ¿no? Esa es la impresión mía. Porque yo digo, cuando tú a un país lo bloqueas, le bloqueas sus cuentas internacionales, le impides importar y exportar, le impides comprar medicamentos. ¿Qué sentido tiene, que no sea la propaganda, mandar 4 camiones con ayuda humanitaria cuando si un barco carguero
quiere amarrar en un puerto venezolano con ayuda humanitaria, el barco es expropiado por los Estados Unidos y la compañía está sujeta a acusaciones tanto civiles como penales en el territorio norteamericano. Entonces ahí hay una contradicción muy grande que tú la aclaras muy bien. Estar contra la invasión no es estar a favor del régimen. Son dos cosas distintas. Ajá. Es más, yo creo que gente como Enrique Iglesias, como algunas instituciones incluso no gubernamentales, podrían haber hecho un trabajo de mediación y de diálogo para buscar una salida, pero se han encontrado con dos barreras muy grandes. La política agresiva de sanciones y bloqueo contra la cual nosotros estamos en contra, y el tema de la invasión. Es decir, estamos en una realidad donde la invasión tan no era una sospecha de los que la denunciábamos, que ahí está, se habilitó la cláusula del TIAR que permite mañana desembarcar los marines y decimos venimos en nombre del TIAR, que es lo que ha pasado siempre. Yo quiero contar un precedente para que desvenezualicemos el tema, porque si no queda como lo que tú decís y tu aclaración ha sido muy oportuna. En la República Dominicana, en el año 65, oportunidad en la cual Uruguay se opuso y amenazó con salirse del TIAR en un gobierno del Partido Nacional. Por eso me llama la atención que no haya un gran consenso nacional detrás de esto, porque gobiernos de todos los partidos han adoptado una actitud similar. En el año 65, un golpe militar derroca al presidente de la República Dominicana, Juan Bosch, a quien yo tuve el honor de conocer en el exilio. Es más, tú sabes que el embajador que nos asiló a mi padre y a mí había asilado en la República Dominicana a Juan Bosch, con lo cual nos nutrimos de muchas historias que no forman la historia oficial, más anecdóticas. Casi doméstica, digamos. Casi que doméstica. Bueno, pero Juan Bosch es derrocado por un golpe militar, y entonces aparece un grupo de militares constitucionalistas que da un contragolpe, saca a la Junta Militar y juramenta al presidente constitucional. Y en esas instancias se produce la invasión del año 65. Pero fíjate este detalle que no es menor. En el año 65 desembarcan los marines, muere muchísima gente, derrocan el gobierno constitucional, el elegido por la gente. Es una situación distinta. No digo que amerite la invasión, es una situación totalmente distinta a la de Venezuela. Destituyen y mandan al exilio al presidente constitucional, muere muchísima gente, muchos de nosotros, los sesentones para arriba, iniciamos nuestra militancia estudiantil, callejera, en la protesta contra la invasión a Santo Domingo. Pero fíjate qué curioso, se olvidaron de habilitar a tiempo la cláusula del TIAR. Entonces, la OEA, cuyo secretario lamentablemente en ese momento era un uruguayo, Carlos Morotero, la OEA aprueba la intervención norteamericana en el marco del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca 3 días después que ya había sido derrocado el presidente y que las fuerzas americanas habían ocupado Santo Domingo. Es decir, esto es una demostración muy clara, perdón, no es autorreferencial, pero es parte de la historia del país. Ahí es que el ministro de Ganadería y Agricultura del Uruguay, Wilson Ferreira Aldunate, presenta una nota al Consejo de Gobierno diciendo no, ahora primero nos opusimos a la invasión, ahora hay que salirse del TIAR, porque el TIAR bendijo una invasión que ya se había producido. Entonces, históricamente el Uruguay no ha apoyado ninguna aplicación del TIAR en su historia. En la historia del TIAR y Uruguay, porque no es la historia del Uruguay, porque empezó mucho antes que la del TIAR, pero Uruguay tiene una tradición multipartidaria en este tema. Yo confieso que este artículo que yo escribí en el año, el día viernes,
lo hice sin saber la medida que iba a tomar el gobierno, pero también tuve una comunicación telefónica, no tengo por qué ocultarlo, con el canciller, que me dio mucha satisfacción moral, porque creo que fue un artículo, todavía está a venta la revista, creo que fue un artículo que realmente demostraba cómo históricamente no quedaba otro camino. Pero esto fue hecho antes de la decisión del Uruguay. El miércoles anterior, que no nos pudimos ver porque tuviste una dificultad para regresar desde el interior, el tema que habíamos acordado del cual ibas a conversar era el TIAR, justamente. Era el TIAR, justamente. O sea, hace una semana atrás. Una semana atrás. En el caso del año 65, repito, tratar de... Estamos casi en el último tramo de la para tratar de quitarle el componente venezolano. En el caso del año 65, el Uruguay votó en contra de la OEA, hubo un episodio muy complejo, que lo dejamos para otro día, que el embajador, por razones que se desconocen, casi desacata, y entonces fue destituido y nombrado un embajador nuevo, el embajador Carlos Clulow, que después de recibir instrucciones de Cancillería, pero bueno, es que se manejan intereses muy fuertes en la OEA. Anunció que iba a votar a favor, bueno, se le destituyó, el segundo se hizo cargo. Pero el Uruguay jugó un papel tan importante como y viste que me concentré en lo de Santo Domingo para evitar esta dicotomía que se quiere plantear de llevarlo a, estás defendiendo la dictadura de Venezuela, no querés decir que es dictadura, estás a favor. No, estoy en contra del TIAR. Y si se aplica contra Venezuela, estoy tan en contra como se aplique contra el gobierno que se quiere aplicar. En el año 65, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, fíjate la cantidad de coincidencias que se daban. El secretario general de la OEA era un uruguayo. El presidente del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas era un uruguayo. El embajador Carlos María Velázquez. El discurso que dijo en contra del TIAR Carlos María Velázquez dio vuelta incluso a algunos países que iban a acompañar el TIAR en el Consejo de Naciones Unidas, que iban a bendecirlo, a saludarlo, sí, etcétera, etcétera, porque fue de una contundencia tan grande que yo no creo que ninguna otra intervención de Uruguay en un organismo internacional haya tenido mundialmente la cobertura que tuvo esto. Yo digo, en el Partido Nacional, no estoy haciendo proselitismo con esto, pero es donde... En el Partido Nacional hay una tradición muy larga de oposición que pasa por los discursos de Luis Alberto de Herrera, de Eduardo Víctor Aedo, de Wilson Ferreira Aldunate, y desde el vallismo del propio Luis Valle. Del vallismo, porque hay muchos vallismos, ¿no? Del vallismo de Luis Valle. Quiere decir que, desde mi punto de vista, lo que ha hecho el Uruguay respecto de la aplicación del TIAR y su salida del mismo, consagra, culmina una política de Estado que han apoyado todos los partidos a lo largo de la historia. Ahora estamos en tiempo electoral, bueno, generará un debate, yo en eso no me meto. Pero digo lo siguiente, y con esto termino, Alejandro, no hay que confundir los tantos, y tirar el TIAR arriba de la mesa es una manera de confundir los tantos. Yo creo que la pregunta que hay que hacerse en este momento no es si estamos a favor de que se quede o que se vaya Maduro. La pregunta es si estamos o no estamos a favor de la intervención militar. Y termino con esta reflexión, porque mucha gente me lo pregunta. ¿Cómo tú, que fuiste exiliado y que pedían apoyo para destituir la dictadura uruguaya, puedes no comprender al exilio venezolano? Y yo digo, yo tengo el orgullo de que el exilio uruguayo fue totalmente distinto que el exilio venezolano. El exilio uruguayo era un tema de fondo. Yo estuve viendo, perdón que sigo citando a la misma persona, pero no la mayoría, ni algunas, ni muchas, a raíz del libro que acabo de terminar de escribir, todas las cartas que dirige a la autoridad partidaria mi padre desde el exilio, o empiezan o terminan diciendo, no estoy pidiendo
ayuda extranjera para derrocar la dictadura. Estoy pidiendo que nos dejen solos. Echar a la dictadura es un tema de los uruguayos. Lo que quiero es que termine la descarada intervención de Estados Unidos, estoy citando textualmente. Entonces no se puede comparar la actitud que todo el exilio uruguayo, nunca nadie pidió intervención de ningún tipo, no solo invasión extranjera en derrocar a la dictadura. El exilio venezolano, ayer les preguntaron, bueno, pero ¿y si se abre una instancia de diálogo? Y dice, no queremos más diálogo, llegó el momento de la intervención militar. Esta es la posición del exilio venezolano, con la cual yo no puedo sentir solidaridad. Juan Raúl, gracias. Como siempre, contigo nos reencontramos la semana que viene. La semana que viene. Estamos poniendo la mañana en camino. Juan Raúl Ferreira estuvo en el 98.7. Ya volvemos con La Mañana en Camino.